temas. Eh, en ese, en ese momento no tengo acceso a silenciar el micrófono, entonces les quería pedir el favor que, pues, si hay alguna pregunta relacionada con lo que vamos explicando, se mantengan todos el micrófono cerrado. Pueden hacer alguna pregunta, pero que no sea que me toque irlos a ustedes a, digamos, a cerrar no puedo cerrar mi micrófono y entonces, pues tratemos de probar a ver cómo nos va, porque si el micrófono mío está abierto y el de ustedes está abierto y hay ruido, pues no lo podríamos hacer porque no, la idea es no salirme de este par de pantallas. Igual, si se puede hacer las preguntas, no hay ningún problema y si pueden escuchar todo, seguimos así, ¿les parece? Y luego, si ya se puede, pues hacemos preguntas al finalizar. He tomado esta unidad 4 porque es una unidad 4 que la unidad 3 pues es la de rutas y líneas de pendiente que ya la tienen ustedes, que pues prácticamente son las dos prácticas que también las vamos a tratar de trabajar con este tablero. Y pienso que esta es una buena forma de darles algunas explicaciones que les podrían llegar a quedar en el aire si no hay un tablero para explicarles. Entonces vamos a hacer la prueba. No sé cuántos estarán conectados, Juan Pablo, no sé cuántos estudiantes ya estarán ahí en este momento. Profe, están conectados 24. 23, profe. 24 con usted. Bueno, esperémonos un minutico más, ¿les parece? Y comenzamos para pues darle inicio a este. La idea es que hagamos más o menos, yo pienso, una hora de clase para que no quede tan extensa y luego hacemos preguntas y se pueden hacer preguntas si no hay problema con el sonido, las vamos haciendo aquí en el transcurso. Por favor, que les pido es que mantengan los micrófonos cerrados y, y pues vamos aquí tratando de desarrollar la clase. Bueno, comencemos. ¿Cuántos tenemos, Juan Pablo? 30, profe. 31 con usted, conectados. Bueno, bueno, muchachos, iniciemos entonces. Bueno, entonces, la clase que vamos a mirar el día de hoy es la unidad número 4 que tiene que ver con criterios de diseño. Esta unidad es bastante importante porque esta unidad es la unidad que nosotros como ingenieros debemos manejar para tener en la cabeza exactamente cómo funciona un diseño de una carretera. Esos son los conceptos del criterio. No sé si ustedes han escuchado, le dicen, mire, cuando usted salga debe tener criterio ingenieril. Entonces, ese criterio, digamos, son las normas que establecen que usted al realizar algo le van a dar, digamos, de forma correcta. Hay un capítulo en el manual de diseño geométrico que está asociado a estos criterios de diseño. Usted los puede revisar. Creo que es el capítulo 2. Entonces, esta información aparece allá. Entonces, lo que voy a hacer es explicarle lo que dice en el manual de diseño y lo vamos a ir aquí, pues, charlando y conversando de la mejor manera. Bueno, estos son lo que aparece en el contenido de la asignatura. Nosotros estamos llevando todos los contenidos de la asignatura, o sea, no estamos dejando de dictar los contenidos son exactamente los mismos. Entonces, digamos, esa es la idea, ¿cierto? Bueno, entonces en esta unidad vamos a mirar las generalidades, o sea, qué son los criterios de diseño, cuáles son los factores externos e internos, la velocidad asociada al diseño, que es fundamental porque recuerden que el manual de diseño del 2008 tiene como concepto fundamental la velocidad. Hablamos un poco de la capacidad de una carretera, que usted ya miró el concepto, ¿cierto? Tránsito, la definición, los vehículos de diseño, patrones de diseño, la visibilidad, la distancia de visibilidad, el ancho de vía, el alineamiento horizontal y la seguridad vial. Entonces, de todos estos hay algunas cosas que ya las hemos mirado, que básicamente usted ya las conoce, y es lo que pues ya tenemos que irnos, digamos, empapando de cada uno de esos aspectos. Bueno, en los objetivos, básicamente, ¿cuál es el objetivo? Dice que es conocer los criterios fundamentales que controlan el diseño geométrico. Entonces, ese diseño geométrico de una carretera, ojo con eso,
digamos, hay algunos criterios, algunos parámetros que son fundamentales. Que controlan significa que son los que dan los lineamientos. Por decirle algo, si yo le digo a usted, el ancho de una carretera es un criterio que controla el diseño geométrico, pues no, el ancho no, porque el ancho usted le puede poner más, le puede poner menos. Entonces, él no va a definir las condiciones de la carretera. Entonces, los criterios son básicamente esos tres que usted observa. El primero y fundamental es la velocidad de diseño. Entonces nosotros, ustedes deben entender que el manual de diseño del 2008 tiene como fundamento la velocidad. Ese manual se fundamenta en velocidades de diseño. Si usted, por ejemplo, estudia en Argentina, se hace una especialización allá en carreteras, cuando usted estudia el manual de diseño de ellos, por ejemplo, el manual de diseño de ellos no se basa en la velocidad, el manual de ellos se basa en la aceleración. El nuestro está desarrollado en velocidades. El segundo criterio es los vehículos de diseño, ¿cierto? Vamos a definir unos vehículos. Y la tercera son las distancias de visibilidad. Entonces tenemos esos tres criterios que son los fundamentales. Estos criterios son los mismos que en una calle o en una vía urbana. No, los criterios de las vías urbanas son diferentes. Los criterios de las carreteras son diferentes. Por eso cuando uno, digamos, coge el manual de diseño y usted dice, no, es que con este manual de diseño me voy a diseñar la calle del barrio, no, pues ahí sí perdí el año o no miro diseño geométrico, ¿sí me entiende? Entonces usted debe tener muy claro que estos criterios son los que controlan la parte de la diseño de carreteras. Si nosotros habláramos de la parte urbana, seguramente tenemos otros criterios. Por ejemplo, el criterio es el de accesibilidad, el criterio es el de movilidad y el criterio fundamental es que debe haber espacio para los sistemas de transporte que están establecidos en la ciudad. Una forma de transportarse es a pie, por ejemplo. Entonces, en una vía urbana, usted va a tener, por ejemplo, el diseño de andenes, ¿cierto? En una carretera, ¿usted diseña andenes? Pues no, porque pues difícilmente usted se va a ir de aquí a Cali ¿en qué es? A pie. Hoy en día, pues con el problema de los migrantes que tenemos de Venezuela, pues se da ese, pero pues eso es algo, digamos, de momento, ¿cierto? En el contexto que vivimos, pero normalmente las carreteras no están diseñadas para que la gente transite a pie, no hay elemento como tal. Bueno, pues no importa. Entonces aquí tengo, bueno, montaditas estas dos, ¿cierto? Sencillamente la pregunta es, ¿qué es el diseño geométrico de una carretera? Entonces, el diseño geométrico de una carretera básicamente es obtener los elementos físicos de la vía. Entonces, nosotros vamos a calcular, vamos a obtener esos elementos físicos. Esos elementos físicos ya los habíamos mirado. ¿Se acuerdan? Que los elementos físicos son las curvas y las tangentes. Entonces, nosotros vamos a tener curvas y tangentes. Eh, ¿Cómo va a ser el diseño? Nuestro diseño va a ser, digamos, vamos a tener varios diseños. Juan Pablo de pronto mira si ahí aparece en el whiteboard lo que voy a escribir. Entonces el diseño es un diseño en planta, ¿cierto? Es un diseño en perfil y un diseño en sección transversal. ¿Sí apareció, Juan Pablo? Sí, profe, sí aparece. Ah, bueno, lo que pasa es que ahí vamos a ir mirando algunas cosas en ese tablerito. Entonces, entonces, básicamente nuestros elementos van a ser dados por la planta, el perfil y la sección transversal. Entonces, recuerden que cuando hablamos de la planta, hablamos que estábamos hablando del diseño horizontal. Entonces, hablamos del diseño horizontal o el diseño en planta, ¿cierto? Ese es el primer diseño que corresponde a esta asignatura. Entonces, vamos a hacer el diseño horizontal o el diseño en planta. Luego vamos a hacer nuestro diseño, que es nuestro diseño vertical. Diseño vertical también se lo conoce como diseño en perfil. Este es el de la asignatura de diseño geométrico 2, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a poner más acá abajito nuestro tercero que tiene que ver con el diseño de la sección transversal. Entonces, aquí tenemos el diseño transversal. Entonces aquí vamos a tener nuestro tercero, que va a ser nuestro diseño de sección transversal. De eso ya, bueno, aquí, perdón, un pequeño error de ortografía.
De esto nosotros ya miramos algo, recuerden el capítulo 5 del manual de diseño, habla del diseño transversal. Este es el capítulo 5 y dentro de eso pues estaban los sobreanchos. Bueno, entonces esos son lo que nosotros debemos concebir, lo que estoy aquí encerrando en un círculo deforme, ¿cierto? Como sección, como diseño. Bueno, entonces la planta, el perfil, básicamente estos dos, ¿cierto? Van a tener elementos. La sección transversal tiene elementos que son los que ya miramos, que son cuáles. Son el carril, los carriles, la calzada, la corona y vamos a entender nosotros como sección transversal. Entonces miren que aquí estoy resaltando en rojo. Esa sección transversal está definiendo que anchos de carriles, anchos de berma, anchos de calzada, anchos de corona, ¿cierto? Bueno. Entonces, pues esos, digamos, no son tan complejos. Entonces, básicamente nos vamos a referir un poco al diseño en perfil y al diseño en planta. Listo. Eh, entonces, ¿qué deben proporcionar esos elementos? Primero deben ser funcionales. ¿Qué es que algo sea funcional? Por ejemplo, funcional significa que usted en una vía terciaria, usted coloque el ancho suficiente. Sería ilógico que usted en una vía terciaria haga, por ejemplo, una doble calzada. Pues no, porque no es funcional, ¿cierto? Usted tiene una vía demasiado grande para muy pocos vehículos. Entonces, funcionalidad es que se adecúen a las condiciones y a las exigencias de lo que yo requiero, que funcione bien, ¿cierto? La seguridad vial es un parámetro importante y la seguridad vial está dada por la forma como nosotros diseñamos. Entonces, nuestro diseño va a ser fundamental en esa seguridad vial. Si usted no tiene en cuenta los criterios de diseño que vamos a mirar en esta clase, pues lo que va a diseñar usted es una vía insegura. Entonces, si a uno le preguntaran, ¿cómo puedo generar seguridad vial en una carretera? La respuesta sería, yo debo desde el punto de vista de diseño geométrico diseñar una vía que cumpla con la normatividad y que cumpla con los criterios de diseño. Le dijeran, ¿cuál es un criterio de diseño? Entonces le dijeran, mire, un criterio de diseño es que cuando usted haga el diseño en planta, dos elementos adyacentes no pueden tener una diferencia de velocidad de más de 20 kilómetros por hora. Entonces, esa es una respuesta de cómo se genera seguridad vial en un trazado de una carretera. Eso lo vamos a mirar en esta clase. La tercera es asociada a la comodidad de los usuarios. Entonces, la comodidad de los usuarios normalmente está dada por dos cosas. Una es por la superficie de rodadura, pero eso es más pavimentos que diseño geométrico, ¿cierto? Y la otra es por el trazado que tenga la vía. Significa que cuando usted va en una vía y el trazado es lleno de curvas, pues usted lo que va a ir es de un lado para el otro y por lo tanto esa es una vía que no tiene comodidad. Entonces, esas vías que no tienen comodidad, si usted las verifica con este manual, lo que usted va a encontrar es que esas vías no cumplen con el manual de diseño. ¿Por qué no cumplen? Porque son vías que fueron construidas hace muchísimo tiempo o son vías que se pavimentaron en igualdad de condiciones, es decir, que cuando las pavimentaron no les mejoraron su trazado geométrico. Si usted coge una vía y coge este manual del 2008 y usted le aplica el manual, usted va a generar una vía que es segura y que es cómoda a los usuarios, ¿cierto? La cuarta tiene que ver con la estética de la obra y la armonía, pues la verdad es que el manual tiene muy poco de esto, ¿cierto? La armonía o la estética, por ejemplo, está asociado a los taludes. Nosotros no podemos tener una vía que por donde se vaya pasando, pues eso parezca un desierto porque fue deforestando y fue dejando eso en una forma agresiva para el medio ambiente. Y eso también es asociado a la integración con el entorno. Entonces, hoy en día hay formas, digamos, de que ese impacto, sobre todo el tipo ambiental, sea un poco menos drástico, como lo que usted mira, que son esos mantos, recubrimiento que tienen las montañas cuando se realizan los cortes. Entonces, eso hace que el impacto sea menor, haya una mejor estética y se integre de mejor manera al entorno. La otra que está ahí después de ellas es la parte ambiental. Entonces, lo que le digo, los impactos ambientales deben ser lo menos posible. Una cosa que debemos entender es que la obra de ingeniería civil que genera mayor impacto ambiental es la construcción de una carretera. Entonces, una carretera, eh, una carretera lo que va a generar es unos impactos ambientales supremamente grandes. Y siempre lo que nosotros debemos buscar es el menor costo posible, tanto en la ejecución como en el uso futuro de la carretera. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que si usted coge una vía y a esa vía usted le pone en el trazado de línea dependiente 18%,
Serían, ay, ingeniero, es que ahí cuando yo estuve haciendo el trazado, me tocaba 18 porque no pude bajarla a 14. Entonces puede ser que matemáticamente usted la hizo así. El problema es que ese cálculo que usted hace se vuelve realidad y la construyen con el 18%. Entonces miren la línea es una cosa supremamente empinada, es una subida supremamente larga. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Un automóvil tiene problemas? Pues sí, pero no tanto. El automóvil es un vehículo ligero, de motor potente, que él, digamos, tiene un consumo de combustible bajo y no va a tener problema. El problema del costo que empieza a generarse por ese, digamos, no cuantificación del uso futuro es, por ejemplo, que la pendiente muy grande sí afecta de forma definitiva el paso de vehículos pesados. Entonces, una tractomula cuando arranca acá al pie y llega hasta el otro lado, creo que es esta Cajamarca, y va pasando por la línea, pues lo que va a tener es un problema gravísimo porque el consumo de combustible, el gasto del motor, llantas, aceites va a ser supremamente grande y ese costo ¿a quién se lo van a pasar? A los usuarios. ¿Quiénes son los usuarios? Los que compramos algo que traigan del otro lado, las personas que transportan, o sea, en última siempre va a haber, digamos, un sobrecosto al no tener un diseño adecuado. Bueno, entonces miremos cuáles son los factores de diseño. Entonces, estos factores de diseño básicamente son dos. Primero son los factores externos o previamente establecidos y los otros son los factores internos. ¿Qué es un factor externo previamente establecido? Entonces, para que usted lo sepa identificar en forma fácil, un factor externo es un factor el cual usted no lo puede modificar, ¿cierto? O sea, que ya está establecido. Y el factor interno es el que usted sí puede manejar. Entonces, ¿qué es un factor externo? Por ejemplo, un factor externo es esto. Usted, la pregunta es, miren, aquí hay 6, ¿cierto? Pueden haber más. Estos son los más importantes. La pregunta es, el factor externo es el que ya existía y usted no puede modificar. ¿Usted puede modificar la topografía? Pues uno dirá, sí, con cortes, claro, sí, lo puede modificar con cortes, pero la pregunta es, ¿usted depende de la topografía de usted? No, ¿cierto? La topografía no depende, usted va a trabajar con la topografía que le entregue. Entonces ahí recuerda que va a tener 4 tipos de terreno, va a tener terreno, ¿recuerdan cuáles eran nuestros tipos de terreno? Hablamos de terreno, aquí lo estoy escribiendo, plano, ondulado, montañoso y escarpado. Entonces aquí tenemos que nuestros tipos de terreno son 4. Esos son los que hay en Colombia. Plano, ondulado, montañoso, perdón, aquí montaloso, montañoso o escarpado. Esa es nuestra topografía. Usted no puede hacer nada con ello. Usted tiene que trabajar con lo que está. Cuando hablamos de características físicas, entonces es que esas características físicas están asociadas, por ejemplo, a ríos. O sea, los ríos, con los ríos que a usted le toque, depresiones, sectores de quebradas, pendientes fuertes, y la parte de la geología. Ustedes están mirando con el ingeniero Alejandro, entonces en la geología yo les decía que vamos a tener aquí depósitos, por ejemplo. Entonces, vamos a tener los depósitos, van a ser depósitos, no sé, del terciario, cuaternario, una arenisca, bueno, los depósitos, y la otra son las fallas geológicas. Eso usted no lo puede modificar, usted lo debe estudiar, y ya miramos que en la parte de los trazados preliminares y antepreliminares se necesita que hayan una serie de pasos que son los reconocimientos, ¿se acuerdan? Terrestres o aéreos, donde se hacen en forma multidisciplinaria con diferentes tipos de personas. Entonces, en ese tuvo que ir un geólogo y él, junto con los planos, con la información que aparece en donde, en el sistema geológico colombiano, ahí acabo de colocar, miren, en el SGC, que es el Sistema Geológico Colombiano, usted puede tener al menos la información básica de las fallas geológicas. Entonces, eso usted no lo puede modificar. ¿Qué son los desarrollos físicos? Los desarrollos físicos, por ejemplo, es si usted tiene en ese sector una industria, si usted tiene en ese sector un pueblo, ¿cierto? Un pueblo, una ciudad, un municipio, se puede tener ahí, por ejemplo, una presa, alguna construcción, algún desarrollo que pueda, digamos, limitar lo que usted va a hacer. Uso de la tierra. Entonces, acuerdan aquí, el uso de la tierra está asociada a quién. Ese uso de la tierra está asociado a quién? A los POT o a los EOT. POT, ¿qué era? Entonces recuerden que los POT son los planes de ordenamiento territorial.
Los EOT, perdón, los EOT son los esquemas de ordenamiento territorial. Lo mismo, sí, en esencia es lo mismo. Lo que pasa es que, por ejemplo, si usted va y averigua el POT del municipio de Pasto, ustedes se lo van a entregar, usted lo puede descargar de la oficina de planeación, de la página de la alcaldía, ahí está el POT, porque es una ciudad grande. Pero cuando la ciudad es pequeña, cuando ya es un municipio, es algo pequeño, hablemos de Arboleda, Cartago, ellos seguramente no van a tener un POT. Como es tan pequeño, entonces ellos lo que tienen no es un plan, sino un esquema. Entonces, los planes de ordenamiento territoriales para municipios o ciudades grandes y los esquemas de ordenamiento territorial son para municipios pequeños, ¿cierto? Esa es la diferencia. Y eso está asociado ¿a qué? Al uso de la tierra. Entonces, el uso de la tierra significa que ahí le va a definir, por ejemplo, que su uso es agrícola, ¿cierto? O que su uso es comercial, o que su uso es residencial. Entonces, miren que en esto usted como ingeniero debe saberlo. Por ejemplo, yo les ponía el caso, si yo le voy a vender a usted, le digo, miren muchachos ingenieros, les vendo un lote para que construyan. Y ahí puede construir edificios de 20 pisos. Entonces lo vendo en 20 millones, regalado. Entonces se va y lo compra, ¿cierto? Entonces cuando se va a mirar y se va a empezar a hacer sus vueltas, a hacer los diseños, va a planeación y le dice, no, un momentico, usted averiguó cuál es el uso de la tierra, necesito el documento de uso de la tierra. Cuando lo va a sacar le dice, no, esa zona es una zona que está dentro de la zona de amenaza del volcán y eso no tiene valor comercial. Entonces uno como así, sí, claro, usted aquí esto no se lo podían haber vendido, usted tenía que haber averiguado qué puede tener ahí, qué puede construir, nada, qué puede tener, pues vaquitas, ¿cierto? Pero desde el punto de vista usted no lo puede utilizar. Entonces, los POT son muy claros, por ejemplo, hay zonas dentro de la ciudad donde dice, mire, en esta zona usted puede construir hasta 5 pisos. La zona de la Plaza del Carnaval, por ejemplo, si usted quiere montarse una ferretería, seguramente le dan, pero si usted quiere ponerse una casa de linosina, un prostíbulo en esa zona quedó restringida y ya no se puede utilizar para ese uso comercial. O sea, lo pongo como ejemplo porque es algo real. Yo fui subdirector de valorización y estuve en ese proceso de la Plaza del Carnaval y ahí, por ejemplo, los bares y los prostíbulos que funcionan de antes, pero hoy en día que alguien quiera ir a poner un negocio de ese estilo ya no lo puede colocar porque el POT no le permite colocar ese tipo de negocio en ese sitio. Entonces es importante que usted como ingeniero pues lo conozca, que funciona así. Seguramente algunos de sus profesores en administración o más adelante puede ser que le expliquen algo más de eso. Bueno. El siguiente son las restricciones ambientales. Entonces yo les puse tal vez en algún momento un ejemplo de eso, por ejemplo en la vía Pasto-Chachagüí, ¿cierto? Ahí se supone que iban a construir una doble calzada o un par vial. Entonces dentro del trazado había un sector donde en esas restricciones ambientales se aparecía la utilización perdón, existía un bosque que era un bosque de cedro rojo, si mal no estoy. Entonces ahí llegó el señor, dijo, no, mire, aquí entonces aquí ponemos en restricciones ambientales, ¿cierto? Me perdonará la profe, pues para que trate de escribir un poco rápido. Por ejemplo, hay un bosque de cedro rojo. Esa es una restricción ambiental, claro. Esos cedros son rarísimos, eso no se da en ninguna parte, son una cosa que solo se da acá, son endémicos, lo que sea, entonces muy difícilmente los van a poder cortar. Entonces, fue tanto eso que hicieron un avalúo y determinaron que esos árboles costaban más de 100.000 millones, así una cosa loca, y entonces dijeron, listo, usted puede dañar o afectar ese bosque, pero tiene que pagar ese valor que cuestan esos árboles. Dijeron, no, eso no se puede, el proyecto no tiene dinero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar el trazado. Entonces, ese es un factor externo que no lo puedo manejar. La siguiente es el volumen y características del tránsito actual y futuro. Entonces, recuerden que una cosa es el tránsito actual. Entonces, aquí cuando yo le hablo de tránsito actual, usted asume que lo primero que tiene que venir es esto, TPDA o tiene que tener un TPDS. Entonces, su tránsito actual es cuántos vehículos le están pasando aquí. Entonces, digamos, le están pasando 3.000 vehículos, ¿cierto? Y en el tiempo el tránsito por la población, por el desarrollo, puede ser que llegue a 5.000, a 7.000. Recuerden que la variable tránsito es una variable muy difícil de cuantificar y es muy inexacta. Pero entonces, esos volúmenes de tránsito yo no los puedo manejar y no los puedo controlar.
Hay aspectos sociales, económicos, ambientales. Por ejemplo, la parte social son los asentamientos. Puede haber un asentamiento indígena, puede haber un asentamiento afro, culturalmente que los indígenas no dejen pasar, por ejemplo, una carretera por ahí. Una parte económica donde hayan sectores, por ejemplo, que tengan, no sé, hayan desarrollado una microempresa, unos cultivos, y entonces que uno no los pueda manejar y no se puedan afectar. Entonces, esos factores de diseño condicionan el trazado de una carretera, sí, porque el trazado puede llegar a modificarse en función de esos factores. Bueno, esos no los podemos manejar, pero sí debemos, digamos, identificarlos y no ser necios, en el sentido de decirle, no, pues entonces yo voy a levantar ese asentamiento indígena y voy a pasar por la carretera, no, porque pues ahí va a tener problemas serios y seguramente su carretera nace con un problema y vivirá con un problema eterno hasta que se termine. Miren la vía Pasto-Popayán, el sector de Rosas, hay una parte donde se tienen fallas geológicas, una vía mal trazada con todos los problemas, pasa la falla en, no sé, 20, 30 lugares, hay deslizamientos, ha habido muertos, no se lo puede mover hoy en día porque la comunidad vive de esa vía, entonces ese problema es un problema donde no se analizaron esos factores de diseño externo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta este momento? Probemos a ver cómo nos va con alguna pregunta y si es clara hasta ahora la explicación. Profe, ¿qué Cuéntame. meses son mejores para hacer estudios ambientales o de suelos? ¿Meses? Sí, o sea, o fechas, o cosas así. Porque, por ejemplo, Claro, verano. Yo sí, vivo en una zona donde se está construyendo la doble calzada, ¿no? Hicieron ya. el estudio de suelos en un periodo que era sequía, ¿no? Y bueno, el suelo estaba seco, por donde pasa una quebrada. Y cuando comenzaron la obra, comenzaron las lluvias. Y eso no les aguantaba nada, el terraplén que estaban haciendo, y así. O sea, ¿cómo se hace uno para saber en qué fechas debe establecer esos estudios ambientales o de suelos? Bueno, verá, la cosa es que nosotros, cuando usted mire pavimentos, porque también es muy asociado a eso, pavimentos es un área de geotecnia. Usted va a mirar, no sé si ha mirado o van a mirar con el ingeniero Alejandro, una asignatura que se llama Mecánica de Suelos y luego miran fundaciones. Pues resulta que la parte de los suelos, digamos, es muy fluctuante. Entonces nosotros tenemos métodos de diseño y ensayos en los cuales usted, por ejemplo, dice ahorita, ¿de qué municipio o en qué lugar vives tú? En Tangua. Listo, entonces, por ejemplo, dijimos, bueno, vamos a hacer una vía en Tango. Yo le digo, listo, necesito el diseño de aquí a 2 semanas, 3 semanas. Entonces uno contrata un laboratorio de suelos, el laboratorio de suelos va ahorita y toma las muestras, en la condición que estamos en este mes. Yo lo que usted dice, ¿qué va a pasar? Pues va a suceder dos cosas. Nosotros tenemos dos estaciones, seco, invierno y verano, ¿cierto? Porque en otras partes tienen 4 estaciones, nosotros tenemos dos. Entonces, si usted la toma en verano, normalmente esas muestras, y usted las valora así, lo que pasa es que la humedad, como ya hemos mirado en drenaje, tiene un poco de afectaciones. Entonces, entre esas, si usted mira las diapositivas, hablábamos de capacidad portante, capacidad de carga y esfuerzo cortante. Significa que ellas en verano van a ser muy resistentes. Pero si usted a eso le aplica agua, el agua es el parámetro fundamental para que un material se desestabilice. O sea, el agua es el que genera daños y lo que nosotros siempre tratamos es de evacuar y de sacar el agua de la obra nuestra para que no la dañe. Entonces, el de suelos, ¿qué va a hacer? El de suelos llega y toma esa muestra. Esa muestra tiene que ser valorada en dos condiciones, en condiciones seca y de humedad. Entonces, cuando uno valora una muestra de suelo, por ejemplo, yo diseño pavimentos, entonces me dice, mire, ingeniero, y es así, yo diseño pavimentos, me dice, mire, ingeniero, hay un parámetro que se llama CBR, que es, digamos, de 0 a 100. Entonces me dice, mire, ingeniero, esta muestra en condición seca tiene un valor de 25% de CBR, de 25 sobre 100, que es bueno relativamente, ¿cierto? Y cuando la pusimos, yo digo, ah, bueno, listo. Y bueno, ¿y cómo lo fue en condiciones sumergidas? Dice, no, ingeniero, lo que pasa es que no alcanzamos y no hicimos el ensayo sumergido. Entonces le digo, no, yo con esa condición en seca no puedo diseñar, tiene que entregarme la condición sumergida. Entonces se van, llegan esa misma muestra o sacan otra muestra, la llevan y la sumergen 3 días. En esos 3 días miran primero si hubo expansión, significa que si ella aumentó de tamaño, porque si aumenta de tamaño es porque tiene arcillas, y vuelven y hacen el ensayo. Y adivine cuánto le va a dar cuando estén en condiciones sumergidas. Dependiendo del tipo de suelo, normalmente los suelos finos se ven más afectados. Ese valor de 25, sin problema puede ser 4 o 5. Entonces, miren que en la escala
De 0 a 100, 25 era bueno, 4 o 5 es malísimo. Entonces le digo, no, miren, en condiciones sumergidas le di un suelo supremamente mal. Entonces, sea lo que yo fuera a diseñar, que en este caso es pavimentos, o hubiera sido cimentaciones, ¿a qué condición se hace el diseño? El diseño no se hace para el valor de 25, que era bueno, sino que el diseño se hace ¿para qué valor? Para el valor de 4 o de 5. Porque en época de invierno ese suelo va a tomar ese valor y si yo no diseño esa obra para esa condición de sumergido, ¿qué va a pasar? Ella en verano soporta, pero en invierno, ¿qué va a pasar? Va a empezar a fallar, a deslizarse, a gritarse o a tener problemas. Entonces, en ese punto donde yo le digo de los ensayos, es cuando como uno como ingeniero debe mandar a hacer, porque el que envía y el que ordena qué se hace es uno, y saber qué valores es los que usted va a tomar. No sé si le quedó clara su pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, señor. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, sigamos entonces, señores. Entonces, ya visto los factores externos, vamos a continuar con nuestros factores internos. Entonces, aquí están, uy, me saltó una, no, esos eran los externos, aquí están los factores de diseño interno. Entonces, miren que los factores de diseño interno son estos, son 6. Bueno, ahí tengo una F mal. Entonces, primero, especificaciones de diseño. Listo. ¿Dónde están las especificaciones de diseño? Son las especificaciones del Manual de Diseño Geométrico del 2008. Esas ya las tenemos, ahí están nuestras especificaciones. Capacidad de la vía. Ese ya es un tema que se trata en una especialización, ¿cierto? Tendríamos que determinar cuál es la capacidad de la vía, pero inicialmente, si usted asume las secciones transversales del capítulo 5, significaría que su vía no tiene problemas. Entonces usted dirá, no, es que yo necesito hacer un estudio de capacidad. Pues no, en una carretera normal, convencional, con que usted tome las secciones del capítulo 5, donde dice que el ancho mínimo de carril es 3 metros, o sea, el ancho mínimo de calzada es 6 metros, usted no tendrá, digamos, problemas como tal. C, tránsito, se debe poder calcular su tránsito, saber qué es un TPDA, saber qué es una composición vehicular, ¿cierto? Entender que el crecimiento de una vía se da año por año y que al final usted puede calcular un N. N era el número de ejes equivalentes de diseño. Entonces ahí, como decíamos en la clase anterior, debe diferenciar muy bien que su N no va a ser el mismo. Va a depender si usted lo que está calculando es un tránsito para un pavimento flexible o un tránsito para pavimento rígido. La tercera D, que son las velocidades de diseño. Entonces miren que estas velocidades se encuentran en amarillo. ¿Por qué? Porque son fundamentales. Todo el diseño va a estar enfocado a que tenemos que identificar bien cuáles son esas velocidades de diseño. Entonces recuerden que aquí, en nuestras velocidades de diseño, ya hemos hablado que en el manual del 2008, ¿cierto? Nosotros tenemos unas velocidades. Entonces, ¿cuáles son las velocidades que teníamos aquí? Entonces, la primera velocidad es nuestra BT. Esa es la velocidad de tramo. Luego aparecen las velocidades específicas. Y en las velocidades específicas, ¿cuántas velocidades tenemos? Tenemos, ¿cierto? Tenemos 4. ¿Cuál era la primera? Tenemos aquí nuestra velocidad, perdón, aquí póngale una eléctrica. Entonces tenemos nuestra BCH, así la vamos a llamar, ¿se acuerdan? Nuestra BCH. ¿Qué era nuestra BCH? Era nuestra velocidad específica de la curva horizontal, ¿cierto? Eso ya lo vamos a ver ahorita. Tenemos nuestra B, que va a ser nuestra BTH, que es nuestra velocidad específica de la tangente horizontal. Tenemos nuestra BTB, que es la velocidad específica de la tangente vertical. Y tenemos nuestra BCB, velocidad específica de la curva vertical. Entonces miren que la BTR es nuestra primera, ¿cierto? Aquí esta es la primera, miren esta. La segunda es la BCH, la tercera es la BTH, la cuarta es la BCB y la quinta es la la BTB y luego la BCB. Entonces, estas dos de la BTB y la BCB son para el diseño en perfil, ¿cierto? Aquí tenemos nuestro diseño en perfil y la BCH
y la BTH son para nuestro diseño en planta. Aquí vamos a tener nuestro diseño en planta. La BTR sí la definimos desde el principio, que es lo que vamos a mirar, la definición de esa BTR. Bueno, entonces, cuando hablo de velocidades de diseño, se tiene que tener en su cabeza que son BTR y velocidades específicas. ¿Cuántas velocidades específicas? 4. BCH, BTH, BSB y BTB. Vehículos y sus características, ya hemos mirado nuestros vehículos, ya sabemos las dimensiones, sabemos los radios de giro, ¿cierto? Y aquí aparece otro componente fundamental, que son las distancias de visibilidad. Entonces, las distancias de visibilidad las va a utilizar usted mucho en diseño geométrico 2. Entonces, ¿para qué me sirve? Lo vamos a utilizar muchísimo en diseño geométrico 2. ¿Con qué me sirve? ¿Para qué utilizo una distancia de visibilidad? Las distancias de visibilidad me sirven para calcular las curvas verticales. Sí, es un tema de diseño 2, o sea, es fundamental, pero lo referente a la distancia de visibilidad la vamos a mirar aquí, ¿cierto? Entonces vamos a mirar nuestros tipos de distancia de visibilidad y cuando llegue usted a diseño 2 dirá, si nosotros miramos eso, una distancia se calcula así y así, pues que son ecuaciones que no tienen ningún problema. ¿Y cuál es la aplicación de eso? Calcular las curvas verticales. Y exactamente aquí lo que vamos a calcular son las longitudes de las curvas. Bueno, digamos. Entonces, velocidad de operación. Entonces, miren que aquí debemos diferenciar dos cosas, ¿cierto? Entonces, lo primero que nosotros vamos a tener aquí, una cosa son las velocidades de diseño. Estamos, ¿cierto? Las velocidades de diseño son esas, BTR, BCH, BTH, BCB y BTB. Y otra cosa es la velocidad de operación. Entonces, ¿qué es lo que es una velocidad de operación? Una velocidad de operación es la velocidad a la cual circula un vehículo normalmente. Es decir, que usted coge su vehículo, supongamos, porque ahorita no lo puede hacer, y dice, bueno, me voy a Chachahuín. Usted coge su vehículo y se va. Entonces, ¿de qué va a depender? ¿Cierto? Bueno, va a depender de muchas cosas. Entonces, la pregunta, a ver, Juan Pablo, ¿cuánto te demora? ¿Tú tienes carro, Juan Pablo? Sí, profe. ¿Cuánto te demoras de Paso a Chachahuín normalmente? De 30 a 45 minutos, dependiendo pues también si hay trancón o si no hay trancón. Listo, entonces miren lo que va a pasar aquí. La velocidad de operación es una velocidad que es variable. Entonces, ¿de qué va a depender? Entonces, pongamos aquí, llega ahí Juan Pablo, ¿cierto? Y Juan Pablo se demora 30 minutos. Bueno, alguien más que haya ido a Chachahuí. A ver, busquemos otra persona, alguien que quiera participar. ¿Quién ha ido a Chachahuí? ¿Cuánto tiempo se demora? En moto, profe. Listo, en moto. ¿Quién? ¿Cómo te llamas? Moto, unos 30 minutos máximo, 20 a 30. Listo. ¿Cuál es tu nombre? David, Listo, entonces David. David se demora 20 minutos. Entonces miren lo que va a pasar. Vamos a tener que la velocidad de operación, ¿cierto? Está en función primero, por ejemplo, de si es del sexo, no del sexo que tenga, sino si es hombre o mujer. Entonces, entonces si es hombre, va a manejar una velocidad y si es mujer, va a manejar otra. Hay hombres que manejan más rápido que mujeres y hay mujeres, no todas manejan despacio, hay mujeres que manejan más rápido, ¿cierto? Eso va a depender. ¿De qué va a depender? De la edad. Pues si usted pone un cuchito pues de 80 años, puede que el viejito maneje despacio, porque normalmente ellos manejan despacio, pues el que usted maneje, digamos, 30 minutos, 20 minutos en moto está bien, pero pues usted coge un adolescente que esté con todas las expectativas, puede ser que él vaya mucho más lento. Entonces la edad es un aspecto fundamental. Otro es el estado de ánimo. Pues imagina que salga de su casa y vaya peleado con su novia, con la esposa, pues no creo que sean casados, pero bueno, digamos con la esposa o con la novia, pues te va a ir bravísimo y entonces la gente tiende a manejar rápido. Entonces miren que esa velocidad de operación es variable. Incluso usted, un día, Juan Pablo, puede ser que se demore 30 minutos. Puede ser que un día venga con pereza, venga no quiera llegar rápido, puede ser que se demore 45, una hora. David puede ser que un día vaya de afán, se demore 20, después de que se haya demorado 15 porque iba pues haciendo carreras, puede que se haya demorado 30. Entonces, esta velocidad de operación es supremamente variable.
¿Cuál es el problema aquí? El problema es que la velocidad de operación tendrá que tener alguna relación con, ¿qué opinan ustedes? Entonces vamos aquí un versus, ¿cierto? A ver, la velocidad de operación versus la velocidad por la velocidad de diseño, ¿cómo deberán ser? ¿Qué opinan? ¿Cuál debe ser esa relación? A ver, alguien que me comente cómo debería ser la velocidad de operación. Entonces, ¿qué entendemos por velocidad de operación? La velocidad a la cual usted va. ¿Cuál es la velocidad de diseño? La velocidad a la cual se diseñaron esos elementos. ¿Cómo debe ser esa relación? ¿Qué opinan ustedes? 1 a 1. ¿Cómo ven? O Yo sea, pienso sí, que la de diseño debería ser mayor que la de operación. Bueno, esta es una buena respuesta. Esta dice que debe ser mayor. ¿Alguien más que dijo por ahí que no lo alcancé a escuchar? Qué pena. 1 a 1 fue que dijeron. sí. Pues con toda la tranquilidad, muchachos, no hay ningún problema. Igual ni los estoy mirando, pues. 1 a 1, sí, sí, cierto, creo que lo escuché así. 1 a 1 significaría que deben ser iguales, así lo entendí, ¿está bien? Ujú. Listo. ¿Quién más? A ver, ¿qué opinan? ¿Alguien más que opine? Lástima que no tengo la... Pero bueno, lo pusimos con listado, pues a ver. Entonces, ¿alguien más, muchachos? ¿Cómo debe ser esa relación de velocidad de operación versus velocidad de diseño? ¿Alguien? ¿Alguien más? Camila, ¿estás por ahí? Sí, profe. ¿Qué opina Camila? A ver, ¿cómo debería ser eso? ¿Qué la hago, profe? Que la velocidad de diseño debe ser mayor a la de operación en el caso de que, pues puede variar, ¿no? Puede que como la velocidad de operación usted dice que algunas veces va a ser menor o mayor, pues entonces no puede ser igual la velocidad de diseño a la velocidad de operación, porque supongamos que lo que usted decía de que depende mucho del estado de ánimo y así. Entonces, si la velocidad, digamos, de diseño, la velocidad de operación en algún momento supera la de diseño, puede que eso influya en la seguridad vial también. Entonces, yo creo que debería ser pues un poquito mayor la de diseño a la de operación. Eh, Listo, muy bien, está correcto. ¿Alguien más? Profe, también podemos decir que Cuéntame. yo opino que la velocidad de operación, Sí, cuéntame. ¿eh? Mira, Sí, yo sí, te escucho. opinaría que la de operación, porque generalmente uno, pues a veces no acata las normativas que dice máxima velocidad de 80 kilómetros, uno a veces lo llega a 100, hasta 120 el carro, pues generalmente. Igual la Sí, velocidad señor. de diseño está hecha como sin más condiciones, por ejemplo, los 80 kilómetros para condiciones de lluvia, que sea resbaloso y eso. O sea, por lo tanto, la velocidad de operación puede ser mayor. Listo. Verán, ¿qué sucede en la realidad, cierto? En la realidad lo que sucede es que la que es mayor siempre es la velocidad de operación. Entonces, y la que es menor es la velocidad de qué? De diseño. Entonces, siempre esta velocidad de operación, aquí lo voy a colocar, es mayor. Yo estoy aprendiendo a manejar este cosa. Velocidad de operación, esta es mayor. ¿Y con cuánto es mayor? Normalmente, esto acaba siendo mayor, ¿con cuánto? Con aproximadamente unos de 20 a 50 kilómetros más. Perdón, aquí puede confundirse esto. Entonces es mayor, entre 20 a 50 kilómetros. ¿Qué significa eso? Que si usted, por ejemplo, aquí en velocidad de diseño tiene 50, entonces usted va por ahí y dice, mire, ahí en el letrerito decía que estamos a cuánto, a 50 kilómetros por hora. ¿A cuánto está transitando la persona ahí? Él está transitando entre 70 a 100 kilómetros por hora, que es lo que acaban de decir. Entonces, ¿qué genera eso? ¿Qué genera que esta velocidad sea más grande que en esta? Pues lo que va a generar aquí es que va a generar es accidentalidad. Perdón, es accidentalidad, es horrible, ¿no? Accidentalidad. Entonces tenemos problemas serios. Entonces, cuando usted va transitando en una vía, ¿qué sucede cuando mira un letrero a 50? Lo que estaban diciendo ahorita, a 50 significa que usted con unas ecuaciones determinó
que la velocidad máxima que usted puede transitar es a 50, porque si usted va más rápido, el radio de la curva y el pedalte de la curva no le van a permitir quedarse dentro de la vía. ¿Y qué va a pasar? El vehículo se va a salir. Pero se va a decir, eso es mentira, ingeniero, porque yo he andado, yo también lo he hecho, ¿cierto? He andado 50 kilómetros más, claro, pero es que depende del vehículo en el que usted va, porque si usted coge un Renault 4 o coge un carro viejo, ¿cierto? Que puede ser que ande duro, y él llegue en algún momento y en la curva usted la tome a 30, 50 kilómetros por más, y en un momento las llantas no estén en buen estado, esté lloviendo, o usted no tenga la pericia suficiente, el vehículo lo más probable es que se salga. Si usted anda en un Mazda 3, en un Audi, en un BM, ¿cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Que el vehículo tiene sistemas, por ejemplo, tiene sistemas de tracción, sistema de estabilidad en curvas, sistema de repartición de frenado en las cuatro llantas, todos los sistemas modernos que tienen los vehículos, y entonces su vehículo le va a permitir andar a velocidades más altas en esas curvas. Pero se va a generar ese problema de inseguridad. Nosotros hemos hecho varias tesis, estamos por sacar unos artículos, ¿cierto? Donde hemos determinado y hemos sacado perfiles de velocidades. Entonces ahí, cuando termine la doble calzada, podemos hacer más tesis donde podamos comparar. Entonces, nosotros cogimos la vía Pasto-Chachahuí, la vía Pasto Ipiales, y a cada elemento, imagínense, a cada curva, a cada recta, le calcularon los estudiantes de las tesis, le calcularon ¿cuál? La velocidad de operación. Y la compararon con la velocidad de diseño. Entonces, no sé si me hago entender hasta ahí, ¿cierto? Entonces, miren lo que tenemos aquí. Aquí tenemos distancia y aquí tenemos velocidades en este punto, ¿cierto? Aquí están las velocidades. Entonces, aquí en este punto, pongámosle aquí en rojo, estaba la velocidad de diseño. Pero la velocidad de diseño, por ejemplo, era 50 kilómetros por hora. Entonces, en cada abscisa se tomaron diferentes velocidades a cada elemento, a camiones, automóviles, que fue un trabajo supremamente largo, y entonces casi siempre que sucedía que todas estas velocidades estaban por acá arriba. Mira. ¿Por encima de cuál? Esta línea, imagínense que eso es una línea, ¿cierto? Y estos son los diferentes valores de velocidades medidas. Y entonces había unos lugares donde estaba por acá arriba y en muy pocos puntos y estaba por abajo. Entonces, en esta parte significaba que cuando nosotros tenemos esto de aquí, miren, que yo estoy tratando, pues ahí sí, esto es lo que nos da pues la herramienta, ¿cierto? ¿Qué es lo que acabo de dibujar ahí? Acabo de dibujar un perfil de velocidades. Entonces este perfil de velocidades está mal porque miren, esta negra es mi velocidad de operación. Esa velocidad de operación está muy por encima de la velocidad de diseño. Y en este punto, en especial, no sé si lo miramos aquí, miren, este punto es un punto crítico y vamos a suponer que correspondía a una abscisa. Miren que esto es distancia. Entonces aquí estamos en la K 56 más 200, en el kilómetro 56 más 200. ¿Y a qué correspondía este punto? Este punto correspondía a una ¿qué? A una curva. Si usted iba a esta abscisa y a esto y usted revisaba la accidentalidad, lo que se iba a dar cuenta es que aquí en este punto se generaba la mayor accidentalidad de este caso. Entonces, miren que estas tesis son perfiles de velocidades que se chequean con accidentalidad. Y entonces, en donde la velocidad de operación se separa demasiado de la velocidad de diseño, en ese punto exactamente que tenemos altas accidentalidades. Bueno, Profe, cuénteme. pero ¿y la velocidad de diseño es justamente la que se pone en la señalización? Porque pues usualmente uno va a esa velocidad y, o sea, toma la curva muy perfecta. O sea, por eso pues yo di mi respuesta que la velocidad de diseño podría ser mayor, porque pues pensé que de pronto en la señalización podría ser diferente la diseño o menor. Porque pues cuando uno coge las Y no, curvas, la velocidad de, sí, profe. claro, no, la velocidad a la cual, digamos, el software del topo tiene una opción donde él te hace la señalización y él lo que hace es que señaliza con las velocidades de diseño. Es más, los sitios donde se determina que hay errores de diseño, que ya los vamos a mirar ahora, ¿cierto? Donde las entretangencias no cumplen las longitudes, donde la relación de elementos adyacentes no es la adecuada, ¿qué va a suceder? Normalmente colocan la velocidad mínima, que es ¿cuánto? 30 kilómetros por hora. Entonces, si usted, permítame borrar todo esto. ¿Sí me entendieron? Perdón, ¿sí me entendieron hasta ahí ese pedacito? Sí, profe.
Por ejemplo, aquí, ¿qué pasa? Usted mira aquí un letrero que son en rojo, perdón. Esa es la típica señal, ¿cierto? Es un círculo, imagínense que esto es un círculo y aquí dice 30, ¿cierto? Esas son las de 30, esas son las de velocidad. Entonces, en esta curva decía 30. Entonces, usted, por algún motivo, como 30 es muy bajito, pero la curva estaba tan mal diseñada, este 30, siempre en la curva, cuando usted mira una curva así, tiene unos elementos que son unas señales que tienen así. ¿Han mirado? Estos se llaman deflectores de curva, son amarillos con negro, donde toda la curva está delineada así, él deflecta la curva. Cuando usted va por aquí en su vehículo, usted aquí a la entrada tenía esta señal, 30. Aquí en la curva tiene los deflectores y usted aquí va a 60 y se accidentó. Entonces usted va y demanda el INVIAS porque alguien se murió, porque se hizo nada del carro. Entonces el INVIAS le dice, no, señor, mire, venga, mire, aquí en la curva, empezando la curva, tenía esta señal. Su velocidad tenía que haber sido ¿cuánto? 30. Si usted la tomó a más, es su responsabilidad y el envía se zafa en la responsabilidad. Por eso todas las curvas están en 30. Y si usted haga el ejercicio cuando podamos salir, porque ahorita se supone que no podemos salir y debe ser así, ¿cierto? Cada curva mal diseñada está bien señalizada. Por eso dice que los errores de diseño digamos, se enmiendan un poco con una buena señalización. Bueno, señores, no sé si seguimos, llevamos una hora, o creo que no hemos avanzado mucho, pero pues esta es la idea, ¿cierto? Entonces, pero dejamos ahí porque quisiera comentarles otras cositas brevemente, y la idea es que también las clases sincrónicas deben ser de una hora, ¿cierto? Para que pues, ustedes no se aburran y le puedan como meter todo el interés posible, porque más de una hora se vuelve muy pesado. Bueno, entonces, primera conclusión. No sé si están ya todos. Voy a cerrar aquí para poder mirar quiénes están. Bueno, ahora sí ya nos vemos. Bueno, entonces, primera cosa, bueno, ¿qué les pareció? No sé si Manuel también por aquí de pronto, que era la persona. ¿Usted se Manuel aquí? Sí, profe, aquí estoy. Bueno, cuéntenme, a ver, ¿qué les pareció? Ahí sí soy todo oídos y voy a cerrar el micrófono para mirar. Recuerdan que la propuesta era hacer una clase sincrónica y dependiendo de cómo nos iba en esta clase, mirar si retomamos las clases sincrónicas o las seguimos haciendo asincrónicas. Entonces soy todo oídos. Antes de que se empiece con las opiniones, yo tenía una duda sobre la unidad 3. ¿La puedo hacer? Sí, pero ahorita, primero miremos esta parte y la revisamos, ¿te parece? Bueno, profe. Bueno, muchachos, ahí sí les toca pues hablar yo, porque si no, pues, no, quedamos en misma, a ver, soy todo oídos. Pues a mi parecer se asimilan las clases, profe. Me parecen mejores. No sé. Sí, profe. O sea, está más explicado todo. Es que creo que esté más en los videos como para no hacerlos tan largos como decía, se pasaba algunas cosas y aquí las explica mucho mejor. Así de esa manera. Y son dinámicas las clases también. Y por esa parte es mejor también. Porque podemos para el momento y porque a veces en las tutoriales de YouTube que colocaba, a veces uno se olvidaba de las preguntas en clase. Sí, profe, así está mejor. Y uno si algo ya refuerza con la clase grabada. Sí, profe, yo también estoy de acuerdo de que las clases sincrónicas son mejor, por así. Sí, profe, en mi opinión también está mejor explicado de esta manera. La verdad, sí, se entiende más. Sí, profe, se enfoca mucho mejor en los temas y se logra comprender mejor lo que usted nos intenta explicar. Sería bueno que siguiéramos con las clases así. Sí, profe. Coincido, profe.
Profe, y una pregunta que me parece un tanto curiosa. Sí, José, coméntame. Ahí te cortó el audio, pero cuéntame. Un compañero hizo una pregunta en el chat de la reunión y pues es interesante. José, se te escuchó, qué pena, y medio entrecortado. ¿Me lo puedes volver a repetir, por favor? Que en el chat una pregunta que está interesante. En el chat hay una pregunta. Ya, ahorita la voy a leer, ya. Bueno, miren, dice aquí Maicon, dice, ¿qué pasaría si supongamos lo máximo que puede ir es a 80? Y uno pone 50 para que las personas que pasen por ahí piensen que es 50, entonces ellos se pasarán como 70, ¿se puede hacer eso? No. Lo que pasa es que, digamos, la señalización debe estar ajustada a la velocidad de diseño. Entonces ya vamos a mirar en esa parte de la velocidad de diseño que eh, que en esa parte hay una forma de asignar las velocidades. También ya lo vamos a mirar, pero no, la velocidad sí debe ser, claro, no esa sería como engañar a la persona, ¿cierto? Y no sería bajarle para que la gente se cuide, pero no porque todo da para demandas, entonces normalmente sí se coloca, digamos, la velocidad de diseño como tal. Ahí es como más cultural, ¿no? El problema es que este concepto de velocidad no lo entiende la persona del común, por eso siempre decimos que un ingeniero o un estudiante de ingeniería debe entender que en una carretera usted debería andar a la velocidad a la cual está, digamos, demarcada la vía, ¿listo? ¿No? Entonces, no, sí es buena la propuesta, pero no, normalmente sí se coloca la velocidad de diseño. Bueno, verá, entonces, yo les dejo digamos, la propuesta era esa. La propuesta era esta, era que ustedes miren la clase, que ustedes participen, que ustedes pregunten. Esa pizarra creo que es bien interesante y la vamos a necesitar bastante para la próxima clase. Y entonces, eh, sería que ustedes ahí en su chat definan y ya, digamos, me corroboren que seguimos haciendo las clases sincrónicas. No hay ningún problema, hacemos las clases sincrónicas si ustedes así lo deciden y para que les quede más claro. La idea es, pues, buscar la mejor herramienta para que ustedes puedan comprender de la mejor manera. Por mi parte, no hay ningún problema. Ese era el demo, la demostración. Pues yo trato de hacer mi mejor esfuerzo para que pues puedan entender de la mejor manera. ¿Listo? Profe, vea qué pena, sino que a mí se fue la luz aquí en mi casa y se me borró la clase que yo estaba grabando, profe, y me tocó venirme a conectar desde el celular con datos. De pronto alguien grabó la clase. Sí, el profe. ¿Qué fue que pasó, Juan Pablo? A ver, cuéntame. Se fue la luz acá en la casa, profe, y como estaba grabando desde el computador con, con, con Dropbox, algo así que se llama, y entonces ahorita intenté abrir el archivo y no lo guardó, profe, no sé, entonces se me borró, profe, la clase de hoy, ven a ver. Incluso ahorita me vine a conectar, fue con datos, aquí a la terraza me tocó. Si eso suele pasar, no hay problema. Pues ahí, digamos que la prueba era también mirar la clase, a ver cómo funcionaba y si les parecía esta la mejor opción. Entonces, para la próxima, de pronto buscamos dos personas que traten ¿de qué es? De grabar. Bueno, entonces, un primer detalle va a ser relacionado con esto, hagamos las clases de esa manera, ¿cierto? Para ir finiquitando. Y la otra que quería comentarles, ayer yo les envié el cronograma. Ya tienen el cronograma del calendario académico para que ustedes lo revisen
y digamos ya puedan tener en mente eso, ¿cierto? Alex, cierra el micrófono, por favor. Ah, profe, lo siento. Entonces, ya tienen el calendario académico, igual nosotros ya teníamos, que les digo, teníamos una fecha de examen. Esa fecha de examen sí quiero que le echen cabeza bien, ¿cierto? Para eh, ¿para qué? Para que de alguna forma nos blindemos un poco en el sentido de que si a alguien se le va la energía, tenga la opción de no perder su examen y que pueda, digamos, entregarlo de manera adecuada. Bueno, yo ya les he echado cabeza eso, ya les propondré algo, de todas formas, ya tienen sus fechas de terminación del calendario académico, acaba el 6 de agosto y el semestre siguiente comienza el 12 o el 14 de septiembre porque cae el lunes. Bueno. Eh, la otra es que tienen alguna pregunta. Ahorita alguien me preguntaba, una señorita me preguntaba de algo de la unidad 3, no hay ningún problema, puede hacer la pregunta de esa parte. No sé si alguien más tiene algo que anotar. Yo, profe, yo era la de la pregunta. Más Camila, cuéntame. Profe, cuando se hace en la unidad 3 el ejemplo de estudio de rutas, al final se elige la ruta 2, dice, ¿no? Porque es la más corta en ambos sentidos y la más económica. Pero usted menciona de que puede haber una afectación porque pasa cerca del nacimiento de un río. ¿Qué afectaciones son las que puede tener una vía que esté muy cerca, pues, al nacimiento de un río? Ya, Camila, no, lo que pasa es que mire, cuando usted pasa una vía cerca a un río, es más, lo pasa por arriba del nacimiento del río, seguramente usted va a tener que hacer algún corte o algún relleno y eso lo que va a hacer es que usted al momento de mover la tierra, quitar la explanación de esa vía, esa fuente se le va a secar, al menos se le va a secar superficialmente ya que el agua que se genera es normalmente por los árboles y por la vegetación y por la parte ambiental de la parte superior. Seguramente el agua subterránea no le va a pasar nada, pero el agua superficial va a acabar desapareciendo. Entonces, ese es un problema. Bueno, ese, digamos, es lo que uno tiene que tener en mente. Igual tendría que haber un estudio de impacto ambiental y le aseguro que en ese estudio de impacto ambiental, esa vía, ese trazado va a acabar siendo, digamos, descartado porque la afectación va a ser muy directa sobre esa fuente de agua. La otra es que las fuentes de agua hoy en día pues, son muy escasas y deben cuidarse, por lo tanto, difícilmente podrán, digamos, tener la viabilidad de esa vía. Por ejemplo, ¿qué sucedió en el túnel que se construyó ahí en Daza? En la parte superior habían unos cultivos, habían algunas cosas que tenían que ver con la parte de, digamos, de abastecimiento de agua. Ahí me parece que hay unos problemas serios, hay demandas con relación a la construcción de ese túnel porque no se tuvo en cuenta. Y la otra es que, si usted ha mirado, cuando uno pasa por el túnel es lleno de agua en algunos sectores. Yo tuve la oportunidad de ir cuando lo estaban construyendo. En la parte interna llena de filtros, en la parte superior, y lo que usted mira como andén a los lados son canales por donde el agua circula, de la cantidad de agua que se está interceptando ahí. Entonces, cuando usted mire suelos y mire hidrología, las curvas del agua forman curvas como las curvas de topografía que tienen las mismas presiones y ellas se van a mantener y es como si usted tuviera una quebradita por debajo del agua. Entonces, al construir el túnel, la afectación fue bastante seria ahí. Y aparte de eso, ese pavimento prácticamente del túnel está flotando. Por eso se han dado cuenta que de vez en cuando lo cierran para hacer mantenimiento, porque la cantidad de agua que se cortó ahí es bastante grande y pues la afectación en la parte superior también fue complicada con respecto a uno o dos predios, me parece. Entonces, desde el punto de vista ambiental, exactamente ahí es donde hablamos de la parte ambiental, donde tenemos problemas y pues seguramente va a acabar con inconvenientes ahí. No sé si te queda claro, Camila. Sí, profe. Y, por ejemplo, en ese caso hay tres rutas, ¿no? Y la ruta 3, pues también se descartaba porque necesitaba un puente. Entonces quedaría como la ruta 1, a pesar de que es la más larga, sería como la más viable pues para la ejecución. Sí, verano, Camila, ahí, digamos, caben otros componentes. Por ejemplo, le voy a hacer la pregunta, por ejemplo, yo le diría lo siguiente, por ejemplo, si
Si la vía fuera primaria, ¿cuál ruta escogería usted? Y si la vía fuera terciaria, ¿cuál ruta escogería usted? Pues yo creo que si la ruta fuera primaria y considerando que tenga un buen presupuesto, se podría escoger la ruta número 3 que incluiría el puente, pero si fuera pues ya terciaria, tendría que escogerse la ruta número 1, que a pesar de ser pues la más larga, es la que no tiene impacto, no tendría pues tanto impacto y sería como la más viable en ese caso. Sí, exactamente, esa es la respuesta. Entonces depende, está en función de quién, de la importancia de la vía. Si la vía es primaria, lo que usted dice, tiene recursos, por lo tanto un puente no va a ser problema. Un puente puede estar, no sé, en el valor de unos 300, 600 millones, un puente pequeño, un puente grande puede estar en 2.000 millones. Entonces imagínese si el puente es grande de unos 30, 40 metros y tiene que meterle 2.000 millones a una vía donde usted va a invertir 600 millones, pues el puente se vuelve irrealizable para una terciaria. Pero si es para una primaria, seguramente los 2.000 millones no van a tener problema y los van a invertir. Entonces, exactamente de eso va a depender. O sea, por eso es que ese método de Bruce es una orientación, ¿no? De ahí para allá tiene que valorar muchos aspectos, pero usted ya, digamos, puede pasar esos datos, porque a veces le dice a la gente, ¿usted puede hacer evaluación de ruta? Sí, pero ya por eso usted tiene que conocer la ruta, saber las caminados, saber el presupuesto, la importancia de la vía. Entonces hay otros factores que deben, digamos, tenerse en cuenta en el momento de sopesar y elegir la ruta como tal. Listo, profe, gracias. Bueno, señores, ¿alguna otra pregunta, Profe, alguna otra inquietud? Cuénteme, Juan sí, Pablo. profe, verá, en ese mismo caso, la ruta es más larga, ¿no? Y si es más larga y la queremos pavimentar, entonces el costo también sería mayor en comparación a la vía que es más corta, pero toca hacer el puente. Entonces, ¿cómo podemos decir cuándo se puede hacer un puente y cuándo no? Más bien dicho, ¿bajo qué criterio de capacidad monetaria pues estaríamos hablando pues en este caso? Porque pues yo digo, en la ruta 3 nos ahorraríamos tiempo, ahorraríamos distancia para pavimentar, pero tocaría invertir es en el puente, diría yo. Pues creo Sí, que, Juan Pablo, ahí lo que... profe, pues creo que ahí mismo está la respuesta, ¿no? Primero uno tendría que hacer el estudio de costos, pues de cuánto costaría cada una de las vías y pues ver todas las opciones. Si una vía, pues, como dice Camila, que la más larga pues cuesta menos y que tiene menos impacto, pues sería esa. Pero si viendo que la del puente, pues, se gasta menos presupuesto y encima pues se ahorra tiempo y pues los recursos sería esa, lo ideal. Sí, mira, lo que dice, ¿quién es? Andrés, ¿cierto? Sí, básicamente es eso, Juan Pablo. Ahí lo que tiene que ver es una evaluación económica. Y la otra cosa que tiene que ver es que de todas formas toca hacer un análisis de los recursos, pero también la ruta 3 tiene un problema. Y es que la ruta 3 tiene, si ustedes miran y la analizaron en el perfil, la ruta 3 va por la zona plana. Entonces usted tiene plano, 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 y en el último punto que hace, sube en una forma muy grande y entonces las pendientes son muy fuertes. Ese es un error de trazado de ruta porque usted va por el sector plano, ¿cierto? Y al final sube, como cuando usted va para el borde, usted va por el patía plano, 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 y cuando llega ahí a una intersección que es para la fonda, empieza toda esa subida de pendiente más fuerte. Entonces es un trazado erróneo, porque usted mejor tenía que haber ido generando un incremento de pendiente, ¿cierto? Desde antes ir buscando ganar pendiente, para luego, al final, que su pendiente final sea mucho más suave. Ese es un error de pendiente donde las pendientes deben estar mejor distribuidas. Pero digamos, el análisis del costo digamos, de la construcción de un puente o no, depende uno de la jerarquía de la vía y la otra de los recursos asignados a esa vía. Si usted se da cuenta, hoy en día muy pocas vías nuevas se construyen. Las pocas vías nuevas que se construyen son por concesión. Significa que no hay dinero. Entonces, normalmente las concesiones son las que acabaron construyendo los nuevos trazados y
Las vías nuevas lo que hacemos es que las mejoramos en algunas cosas en la parte geométrica o las pavimentamos. Entonces, sí depende de los costos y del recurso que el gobierno le haya asignado a la vía dependiendo de la importancia. Pongo dos ejemplos. Una es la vía Pasto-Mocoa y la otra es la vía Buga, bueno, desde saliendo de Buga que hay una glorieta, o hablemos de Lobo Guerrero Buenaventura. La vía de Lobo Guerrero, que es un punto antes de llegar a Buenaventura, bien arriba, ¿cierto? Desde la vía que va a Buenaventura, a esa vía le gastarán los billones que sean necesarios. Porque es una vía que conecta al país y es una vía supremamente importante. No es porque está en el Valle del Cauca, es porque es importante porque conecta al puerto. Pero la vía Pasto-Mocoa es una vía que no es importante para el gobierno porque no genera recursos. Entonces, a esa vía le gastarán billones de billones de billones y a la vía Pasto-Mocoa pasarán años de años de años de décadas para que la pavimenten como está. Y luego poco a poco le irán mejorando. Ese es el problema de nuestro país, pues cierto que hay una parte de valoración de prioridades porque no hay los suficientes recursos. Profe, en ese ejemplo de la vía que va a Buenaventura, bueno, ahí hay una cantidad pues importante de túneles, ¿cierto? Pero también la parte de la doble calzada, pues en enero está, pues que yo fui, está olvidada, o sea, está ya llena de monte y todo eso, o ¿por qué pasó ahí? ¿Qué pasó, mejor dicho, con la construcción en esa parte? ¿Hubo un error o por qué está así esa vía que comunica Buenaventura? Hay una parte de esa vía que estaba, digamos, el problema, pues yo fui hace no, ya hace varios años, fui allá, pues la vía estaba, digamos, pues sí, estaba en construcción. Hay varios contratistas y uno de esos contratistas son los Solartes. Recuerdan que los Solartes es una empresa que son ingenieros de aquí de Nariño, de Guaitarilla exactamente. Ellos eran la empresa más grande en Colombia y una de las más grandes en Latinoamérica, pero tuvieron problemas económicos, no sé si también estaban en el dedo de Brecht, bueno, miles de problemas, y resulta que ellos prácticamente se quebraron. Entonces, no sé si los tramos que tienen los Solartes son seguramente los que tú me estás hablando. Los Solartes tenían buena parte de esa vía, tenían la doble calzada Popayán-Cali. Entonces, imagínense, en la misma fecha en que se hizo el contrato de la vía Pasto y Piales, se firmó el contrato de la doble calzada Popayán-Cali. Pues la vía nuestra, afortunadamente, no se la ganaron los Solartes, sino que se la ganó SACIR y estos otros señores, los ecuatorianos y españoles, y va a donde va, que digamos está bien. El avance, los cortes, los puentes están bien. Y si alguien ha ido de la vía Popayán a Cali, ¿cómo la han mirado? No hay nada, ahí no construyeron nada porque pues los dueños están en la cárcel, entonces ese es el problema. Y esa es una de las causas de los pliegos tipo que preguntaban en la otra clase. Porque resulta que hay una característica, muchachos, las vías son muy bien pagadas, por eso todo el mundo se especializa en vías hoy en día, porque usted tiene buenos sueldos, pero también las vías se dieron para que la mayor parte de los desfalcos y de los robos se dieron en la parte vial. Entonces, si usted mira la Ruta del Sol, mira lo que estaba mencionando Camila, la doble calzada Popayán-Cali, son sitios donde quedaron vías botadas y tuvieron muchos problemas y ni siquiera se arrancaron los proyectos. Entonces, ese es el problema de lo que yo sabría te podría comentar, Camila. Bueno, señores, ¿alguna otra pregunta? Bueno, Emanuel nos comenta que entonces sí, que quedamos que las clases van a estar desde el día lunes, vamos aclarando lo de rutas. El día lunes ya tendríamos práctica de rutas, ¿les parece? Con el grupo que corresponda. Y el lunes, no, el martes tenemos. El martes volvemos y tenemos nuestra clase sincrónica y vamos avanzando en esta unidad. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta, algún otro comentario. Profe, yo eso le iba a comentar. ¿Qué pasa que el lunes es festivo? Si tenemos clase, ¿no importaría entonces? No, si hagamos porque de todas formas igual no estamos así, pues no creo que salgamos mucho que digamos, ¿no es cierto? Entonces si hagamos común y corriente para
no irnos a colgar, porque miren que desde el 15 de julio ya se puede subir notas. Pues la idea no es subir el 15, ¿no? La idea es acabar la materia, mirar lo que más podamos y aprovechar hasta el 6 de agosto, que es la última fecha de ingreso de notas, para poder terminar la materia. Ok, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna otra inquietud?